tenemos que darle en todo momento. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y qué difícil a veces dar gracias cuando estamos pasando momentos difíciles. Qué difícil dar gracias cuando el cuerpo está doliente. Qué difícil dar gracias cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Pero ahí es donde yo creo que la mano de Dios se mueve, cuando usted se doblega delante del Señor y dice, Señor, aunque no entienda, gracias. ¿Cuántos dan gracias aún por la corrección? Señor, gracias por tu corrección, porque yo sé que eso me está haciendo un bien, ¿verdad? Trae un fruto la corrección, la disciplina del Señor. Así es de que estemos gozosos, hermanos, en todo momento. De hecho, el texto así dice, estad gozosos en todo momento. Y oren sin cesar. Y luego es donde dice, y den gracias, ¿verdad? En todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Si es de que, hermanos, qué bendecido de poder estar acá. Yo no sé si usted se alegra. Y a mí, de verdad que ahora hay un gozo en mi corazón de poder ver a más hermanos aquí el día miércoles. Veo que estamos cada día más congregándonos, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos manda. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermanos? Amén. Mire que yo siempre le traigo los textos aquí en la pantalla y hoy lamentablemente no vamos a poder usar la pantalla porque no trajimos un cablecito, se nos olvidó un cablecito. ¿Cómo un solo cable, hermano, termina? Pues traje la gran tele, traje todo, pero mire, por eso todo es, diga conmigo, todo es importante. Mire la gran televisión ahí y no está así chiquito el cable, hermano. Y como no lo traje, ahí está, pero trajimos Biblia. Lo bueno es de que trajimos Biblia. Aunque no haya presentación, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Amén. Si es de que vamos a ir a la Biblia, usted quiero que me acompañen, por favor, abran sus Biblias. Allá los que están allá siguiéndonos también desde casa, Dios les bendiga. Creo que vi a hermana Liz conectada por ahí. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo número 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Creo que es un texto muy conocido. Mi amor, si apagas la música ya, por favor. Hebreos 10, verso 25. Cuando usted lo haya encontrado, me responde un amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué, hermano? Aquel día se acerca. ¿Qué día, hermano? El día de mi cumpleaños. No, pastor, el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué precioso. Cerremos los ojos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor dirección en esta hora. Yo sé que ya oramos, pero acompáñenme a orar para pedirle al Señor que me dirija en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, dándote las gracias. Señor, bendiciendo tu nombre, dándote, Señor, agradecimiento, porque sabemos que es por tu gracia y tu favor y tu misericordia que hoy podemos estar en este lugar. Hoy bendecimos tu nombre y Señor, declaramos menesterosos, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, de tu unción. Señor, necesitamos de ti, necesitamos un toque de tu presencia, del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos escuchar tu voz. Hoy te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Señor, que nuestra forma de pensar, Señor, sea transformada. Señor, que cambie, Señor. Padre, que ocurra en nosotros un milagro, Señor, dentro de nuestro ser, Padre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ese consejo tuyo de la palabra, Señor, pueda ser una realidad en nuestra vida, que toda semilla que hoy sea, Señor, sembrada, Padre, en el corazón, Señor nuestro, hoy pueda, Señor, dar fruto, Señor, del cual tú esperas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que mires la aflicción, que mires, Señor, en este momento toda petición de mis hermanos y hermanas que están en este lugar y a través de la red, Señor. Yo te pido que tú puedas, Señor, bendecirles y que tú puedas tomar toda carga, que tú mires esas peticiones que ellos tienen delante de ti. Tú que conoces todo corazón, Señor. Señor, yo te pido que hoy tomes las cargas de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, y que sabemos que tú nos darás descanso, tú nos darás, Señor, esa bendición de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y también te pido, Señor, que hoy puedas usar mi boca para poder predicar y poder honrar tu nombre, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Me preguntarán, o quizás algunos se preguntarán, pastor, un grupo familiar.
y usted el primer versículo que hoy nos hace que leamos es aquel versículo que nos llama a congregarnos. Entonces, ¿qué tiene que ver este texto con lo que hoy le quiero hablar? Mire, el título del mensaje de hoy es la unidad familiar. Diga conmigo, unidad familiar. ¿Qué tan importante es la unidad familiar? Pregunto, ¿será importante la unidad en la familia? Definitivamente. Y yo creo que es tan importante, hermano, y mire que yo lo creo con todo mi corazón, que antes de que el Señor venga, el Señor había prometido a través de su palabra que Él iba a restaurar, que Él iba a traer restauración familiar. Y mire qué importante, yo me atrevo a decir que después, hermano, de una de las cosas más importantes del evangelio, después de la salvación, es la familia. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la familia delante del Señor es muy importante. Y creo que por eso Malaquías 4, verso 6 dice que Él mandará en los postreros tiempos, en estos tiempos, hermanos, el espíritu de Elías. Y Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero dice algo bien interesante en ese texto, porque dice, ahí terminando ese versículo, dice, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Entonces el Señor como que va a dar una oportunidad, hermanos, antes de que Él venga, hermano, a traer juicio sobre esta tierra. Él está dando una oportunidad de que haya restauración, de que nos arreglemos, que nos compongamos, hermanos, si de alguna manera estamos en desunidad en la familia. Si hay pleitos, si hay disensiones, hermanos, dentro de la casa, yo creo que el Señor nos está dando la bendición y nos está dando el tiempo de arreglarnos. Así como le dio el tiempo a aquel rey que le dijo, te vas a morir, pero antes de morir, arregla tu casa. Y yo creo que el Señor nos está diciendo, antes de que vaya yo llegue y lo recoja, les estoy dando tiempo para que se arreglen, para que arreglen la casa. Entonces, hermano, yo quiero hablarte de la unidad familiar porque veo que esto es muy importante en este tiempo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con esto el congregarnos? Porque cuando hablo de la unidad familiar, yo entiendo que la iglesia es una familia. ¿O no? Aquí estamos hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia dice, hermano, que antes estábamos alejados de Dios. Dice que antes estábamos, hermano, lejos de sus promesas, pero mediante Cristo, Él nos acercó al Señor, hermano, y nosotros venimos a ser parte de la familia del Señor. Eso está en Efesios capítulo número 2. Entonces, yo entiendo que ahora ya no somos más extranjeros ni advenedizos, dice ese texto, sino que ahora somos miembros de la familia del Señor. Entonces, mire el que está a la par, hermano, y si Él ha recibido a Cristo. Quiero ver, ¿cuántos han recibido a Cristo aquí? Todos. Bendito sea el Señor. Necesitamos también ir para alcanzar a los que están afuera. Pero si usted, hermano, vio una persona que levantó su mano a la par suya, él es su hermano y él es su hermana. En Cristo, hermanos, somos una familia. Pero mire qué importante, hermano, esta palabra de no, que dice aquí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra congregarse aquí, hermano, tiene una importancia. Mire, yo lo estaba estudiando y es tan impresionante la palabra aquí congregarnos, que aparece, hermano, tan solo 2 veces en la Biblia. Una en Hebreos 10:25 que leímos ahorita, y la palabra griega es episinagoge. Diga conmigo, episinagoge. Esa es la palabra griega. Yo no le vengo a dar clases de griego, pero sí le vengo a explicar qué significa esa palabra griega. Episinagoge dice, hermano, lástima que no lo puedo ver, no lo pueden ver aquí en la pantalla, pero yo sé que lo están viendo allá a través de la internet. Dice que, bueno, es la palabra griega, hermano, 1997. 1997. Y dice, hermano, que habla de una reunión cristiana. Entre paréntesis dice para adoración, dice congregar o reunión. Pero note usted lo que dice el diccionario Vine, que es uno de los diccionarios, hermanos, de mucha bendición para nosotros los que hemos estado estudiando el Strong. Dice que habla de un reunir juntamente, pero dice, se utiliza en 2 de Tesalonicenses 2:1, del arrebatamiento de los santos, recogimiento a él
o reunión con él. Entonces, note usted que esa palabra episinagoge solo habla en dos lados de la Biblia. Una en Hebreos 10:25, cuando habla de congregarse. ¿Y entiende qué es congregarse, hermano? ¿Qué es congregarse? Reunión en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia donde el Señor lo ha plantado. Irnos y reunirnos juntos como hermanos. ¿Será que congregarse es, hermano, desde la casa? ¿Yo me puedo congregar desde mi casa? ¿Por qué no? Porque es unidad, ahí estar en el mismo lugar. Note usted, hermano, que cuando habla esta palabra episinagoge, habla, hermano, son dos palabras compuestas. Una que significa epi, que significa verdaderamente, dice adecuado o conveniente. Y sinagoge, que es la otra palabra, que significa, hermano, congregar. Y es de ahí donde viene la palabra sinagoga. ¿Usted se familiariza con la palabra sinagoga? ¿Sí? ¿Quién iba a las sinagogas? El Señor Jesús. Entonces dice, hermano, que habla acerca de poder, dice, de acá proviene la palabra sinagoga. Podemos definir la episinagoge como más allá de juntarnos o estar juntos convenientemente. Entonces, mire qué tremendo, porque yo entiendo, hermano, que la palabra del Señor nos habla de que tiene que haber una congregación, hermano, pero tiene que serse en unidad. La Biblia dice en el Salmo 133, mira cuán dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero juntos en armonía. No solo se trata de estar juntos, sino que hay armonía. Porque, hermano, aquí podemos estar juntos, pero armonía quizás es así, no sabemos si hay. Y en la casa, hermano, ¿habrá armonía en la casa? Pues esperamos que sí. Si no, la palabra de Dios nos va a enseñar a cómo tener armonía. Entonces, mire qué tremendo, porque en 1 Tesalonicenses 2:1, yo creo que me acompaña ahí, por favor. Aquí es donde aparece la otra palabra que es episinagoge. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, verso 1. Si alguien lo puede leer, Michelle, si lo tienes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ok, entonces, hasta ahí, Michelle, ahí está bien. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoge, con Él os rogamos, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo le va a hablar a una iglesia de Tesalónica que les habían dicho de alguna manera que la venida del Señor ya había ocurrido. Y él les empieza a hablar acerca de la venida del Señor, que eso no ocurrirá sin antes que venga la apostasía y sin antes de que se manifieste, ¿verdad? Después de eso se va a manifestar el anticristo. Pero qué tremendo, hermano, porque esta palabra que aparece aquí habla de una reunión que vamos a tener nosotros como cristianos allá arriba en el cielo con el Señor. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En dónde, hermano? En el arrebatamiento. ¿Y dónde va a ser el arrebatamiento? En las nubes. ¿Verdad que ya lo hemos estudiado? Que a todos nos van a llevar. Sí, a todos nos van a llevar al arriba, al bimá de Cristo. Y en el bimá de Cristo, ahí es donde se va a definir para dónde, si para arriba o de regreso. Lo tremendo, hermano, que hemos dado cuenta es de que los que vengan de regreso, hermano, van a venir con una gran convicción, porque van a saber que ya fueron y regresaron. No, en serio. No es como que así solo se despertó y va a pensar que fue un sueño. No, hermano. Van a venir con una convicción, hermano, de que ya estuvieron allá, de que lo vieron. Y por eso, hermano, la Biblia dice que algunos cristianos, hermano, cuando los quieran marcar en el tiempo de la tribulación, van a preferir ¿qué? Que los maten. ¿Y por qué ahora están dispuestos a dar su vida? Porque ya hubo una convicción. Porque, hermano, tuvieron un encuentro ahí arriba y dijeron, no, esto es real. Y cuando venga aquel y diga, venite para acá, papadito, te va a marcar, papadito, tu abuela. Yo no me voy a dejar marcar. Y hermano, ahí van a preferir morirse.
¿Y por qué antes no? ¿Y por qué antes no había tanta convicción? Tremendo, ¿no? Bueno, pero ese no es el asunto. El asunto está que aquí el apóstol Pablo está hablando, hermano, de respecto a, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoga con Él. Nuestra reunión, hermano, con Él. Entonces, mire qué importancia el apóstol Pablo hablando del arrebatamiento en este texto y en Hebreos 10:25, cuando está hablando de congregarnos, se usa la misma palabra. Entonces diga, esto está tremendo, porque hermano, si nosotros queremos reunirnos con Él allá arriba, ¿sí o no? Pero no queremos reunirnos acá. Porque es que aquí el apóstol Pablo dice, como algunos tienen por costumbre, la fea costumbre de no congregarse. Entonces él dice, hermano, ¿sabe qué he entendido yo? Que todos queremos la cabeza, ¿verdad? Todos queremos, porque Cristo es la cabeza, pero no muchos quieren al cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Al menos así lo dice la Biblia. Somos miembros de un solo cuerpo. Y hay muchos que les gusta la cabeza, quieren reunirse con Cristo, adoran y anhelan estar un día con Él, ser arrebatados, pero no le hablen de congregarse porque eso sí no. Es que si voy allá, no me gusta porque allá son bien, no, allá todos son bien hipócritas de aquel lado. Ya fui aquí a la iglesia y no me gusta cómo predica el pastor. Ya fui a la otra iglesia, no, es que ahí viera que las hermanas. Fui a la otra iglesia y no, viera que ahí la música, la alabanza no es buena. Voy para allá a la otra iglesia y no, viera que ahí todos son unos creídos. Y al final, hermano, no hay iglesia buena. Todas las iglesias son malas. Todas las iglesias son un problema. ¿O él es el problema? Él es el problema. Entonces, el problema va a ser más serio. Porque el que no quiere congregarse con el cuerpo en la reunión de allá arriba, hermano, ¿será que va a llegar? O al menos va a llegar, pero bueno, ahí se lo dejo. ¿Y qué tiene que ver esto con la unidad familiar? Porque yo entiendo, hermano, que en la congregación tiene que haber unidad. ¿O no? Acompáñeme a Efesios 4:1, por favor. Efesios capítulo número 4, verso 1 y 2, Michelle, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Sigue leyendo el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, no como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. ¿Cómo dice el título de su Biblia, hermano, en Efesios 4, al principio? La unidad en el cuerpo, dice hermano Raúl, dice esa versión. ¿Cuál versión tiene, hermano Raúl? La Nueva Traducción Viviente. La unidad en el cuerpo. ¿Y su versión dice? La unidad del espíritu. Entonces, note usted que, hermano, nosotros fuimos llamados a estar solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Y eso dónde va a ocurrir? Dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, en la congregación. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo acá? Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano, ya se nos fue dado ese vínculo, hermano, que nos une, hermano, ese vínculo de la paz que nos une, hermano, a tener, ¿sabe qué cosa? A guardar esa unidad. ¿Y qué significa solícitos? Porque dice solícitos en guardar la unidad. Solícitos, hermano, hace referencia a hacer un esfuerzo. Dice a ser prontos, a ser fervientes, a procurar con diligencia. Entonces todos nosotros somos llamados, hermano, a esforzarnos en mantener la paz, hermano, dentro de la iglesia. A mantener la unidad, hermano, dentro de la familia, dentro de la congregación. Y no solo en la congregación, pero también en la casa. Por eso yo quiero hablar de la unidad familiar en dos vías. Tanto en la familia cristiana, como en la familia que cada uno tenemos, hermano, en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en la familia, tiene que haber una unidad familiar. Entonces tenemos que tener
hacer ese esfuerzo, porque se necesita esfuerzo, hermano, para mantener la unidad. Porque el texto que leyó hermana Michelle, dice aquí, hermano, mire, el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Pastor, pero fíjese que yo amor, ¿cómo le hago para amar a esa hermanita? Si pastor viera que no tiene que esforzarse, pero cae mal. Mire, hermano, la verdad que la Biblia nos pide que con humildad y mansedumbre. Entonces necesitamos tener humildad. Necesitamos tener, hermano, mansedumbre como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice, soportándoos con paciencia, hermano. ¿Cuántos tienen paciencia acá? Porque aquí es cuando, hermano, mire, ¿será que la unidad es cómoda, hermano? De hecho, la unidad es incómoda. Y la unidad, hermano, de alguna manera va a ser incómoda. ¿Sabe por qué? Porque nos hace de alguna manera despojarnos de muchas veces de lo que nosotros queremos. Exacto. Nos hace morir. La unidad es incómoda. Yo me recuerdo, hermano, yo no sé cuántos les tocó viajar en ruletero, en bus, en sus países. ¿A alguno de aquí? Hermano, y le decían, pase adelante, ahí donde caben 2, caben 3, donde caben 3, caben 4, y ahí, hermano, parecía uno sardina. Yo me recuerdo que los buses allá, hermano, y para mi casa habían pocos buses. A mí me tocaba a veces irme en la puerta colgando, porque, hermano, ese bus iba a reventar. Y ahí no hay tus tales de que, por favor, no me toque. Por favor, no me empuje. Mire, hágase para allá que está sudado. Hermano, ahí no había tus tales. Porque, hermano, cuando uno está en ese, hermano, es incómodo. Ahora digo yo, ¿será incómodo la unidad, hermano, dentro de la iglesia? Si algunas veces nos toca morir, hermano, a nuestro, ¿qué le podría llamar? Sí, a morir a nosotros mismos, a dejar el orgullo, hermano, y ser más humildes. Entonces, mire qué tremendo. En otra versión dice, esforzándoos en guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Hay un vínculo que nos trae la unidad y es la paz. O sea que la paz, hermano, tenemos que buscar. ¿Cuántos trabajan por la paz? La Biblia dice que seamos pacificadores. ¿Cuántos son pacificadores? ¿Será que somos pacificadores? ¿O andamos buscando pleito con cualquiera? Hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Cuántos hacen lo posible por vivir en paz? Y esto, hermano, no es solo para la iglesia, sino que también tiene que ser, ¿sabe qué? En la casa. Se recuerda que yo he dicho que para alumbrar el mundo, hermano, tenemos que empezar a alumbrar la casa. Porque hay muchos que son buenísimos para tener paz, hermano, en la congregación. Son buenísimos, hermano, para tener unidad con los hermanos de la iglesia. Pero en la casa, hermano. Tan lindo el pastor, cómo le sonríe a los hermanos. Pero allá en la casa, parece que no le pueden decir nada al pastor porque pastor alemán dice. ¿Y usted, hermano? ¿Cómo lo conocen? Como el más sonriente en la congregación y en la casa. Habría que preguntarle Entonces, hermano, yo creo que nosotros somos llamados a guardar la unidad dentro de la iglesia y en la casa. Yo creo que yo creo que todo comienza en la casa. Todo debería, mire, si se nos hace posible la unidad familiar en la casa, se nos va a hacer más fácil la unidad familiar dentro de la iglesia. ¿Por qué será que hay algunos que no pueden tener unidad en la congregación? Porque en la casa les cuesta. Les cuesta tener unidad, hermano, en el trabajo. Con todo se pelean en el trabajo. Y no hay nadie, hermano, que le puede decir algo porque él siempre tiene la razón.
O peor aún, a él no le pueden decir nada porque, hermano, de mecha corta. Entonces, yo creo, hermano, que si nosotros empezamos a buscar la unidad familiar en la casa, vamos, hermano, a poder tener la unidad dentro de la congregación. Y esto es importante, hermano, si queremos alcanzar la episinagoga. Si queremos alcanzar, hermano, la reunión que vamos a tener ahí arriba, hermano, con todos los santos. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, fuimos llamados a congregarnos, fuimos llamados a estar en unidad, hermano, porque dice la Biblia que el que vive apartado, hermano, dice que busca su propio deseo. Acompáñenme a leer Proverbios 18:1, por favor. Proverbios 18:1. ¿Qué dice? Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía, dice. Esa versión Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza, dice. Entonces, mire cómo es el que vive apartado, hermano. Dice que primero que busca su propio deseo. Diga conmigo, es egoísta. Y luego, hermano, dice que contra todo consejo se enoja, se encoleriza. Entonces, como que hay ciertas características de aquellos que no les gusta la unidad. Les gusta caminar solos. Hermano, yo le he dicho algo, que la oveja que anda descarriada, anda ahí, por ahí solita, es presa fácil. Presa fácil para el enemigo. Pero aquí no hay ovejitas descarriadas. Bendito sea el Señor, aquí todos nos mantenemos en el redil. Génesis 2:24, por favor, acompáñeme ahí. Si vamos a hablar de la unidad familiar, todo comienza, hermano, ¿sabe dónde? En el matrimonio. Por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el texto nos dice, por tanto dejará. Esa palabra dejar, hermano, es la palabra hebrea 5800, que es asab. Y esa palabra hebrea significa, entre otras cosas, no solo dejar, pero significa abandonar, renunciar, soltar. Habla de una separación. Pero aquí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿A quién? A su mujer. Y los dos, hermanos, van a ser una sola carne. Entonces, la meta, hermano, que el Señor estableció para el matrimonio es que los dos lleguen a ser uno. Pero para poder llegar a ser uno, hermano, dice que el hombre tiene que dejar primero a padre y a madre. Y aquí es cuando las cosas a veces se están poniendo un poco complicadas, cuando uno llega al matrimonio, hermano, y de repente uno no quiere todavía soltar la casa, la familia, el hogar, los padres, hermano, y está en el matrimonio y uno dice, pero es que mi mamá lo hacía así, pero es que mi papá no lo hacía de esa manera, pero es que mira, llamemos a mi mamá, mira, vamos a tomar una decisión, pero mira, espérate, mejor voy a llamar a mi papá primero. Y de repente, hermano, las cosas como que no empiezan a funcionar en el matrimonio, y es porque nos salimos de los principios establecidos por Dios. Y fíjese que qué tremendo, porque lo primero que a uno lo hacen cuando uno nace es cortarle, después de las nalgadas, ¿verdad? Para que llore. Después lo que hacen, hermano, es cortarle, ¿qué cosa? El cordón umbilical. Es ese cordón que lo une a la mamá. Y algunos, hermanos, ese ya lo dejamos tirado desde que nacimos. Pero algunos, hermanos, como que los une a algo imaginario. Ahí todavía hay una unión que no pueden dejar todavía, hermano, la casa. Y mire qué tremendo, porque como este es un grupo familiar, hermano, tenemos que hablar de la unidad dentro del matrimonio, y a veces esa unidad no se ha alcanzado, hermano, porque hay que soltar el cordón umbilical. Y entonces, hermano, para aquellos que un día vamos a llegar a ser suegros, o las que van a llegar a ser nueras, perdón, suegras, nueras, ya algunas que son nueras. Pero de alguna manera tenemos que entender esto, hermano, este principio.
Yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos y nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén toda la vida con nosotros. Pero, hermano, llega un momento en donde va a tener que unirse su querido, su querida hija o hijo a su esposo o a su esposa. Entonces, hermano, yo creo que para nosotros alcanzar la unidad, oiga lo que le voy a decir, de alguna manera nosotros tenemos que empezar, hermano, a dejar cosas. En este caso, tienen que dejar, hermano, la responsabilidad primaria que era la familia, hablando de los padres. Porque ahora la responsabilidad primaria pasa a ser con el esposo o con la esposa. Pero hermano, mire qué tremendo, porque yo le dije que para alcanzar la unidad, hermano, tenemos que empezar a dejar cosas. Y la Biblia, hermano, muchas veces nos llama a que dejemos, hermano, por ejemplo, la ira. La Biblia dice en Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. Yo creo que son cosas que tenemos que empezar a dejar, hermano, para alcanzar unidad, hermano, en cualquier ámbito que nos movamos. Si usted quiere alcanzar, hermano, la unidad en el trabajo, deje el enojo, deje la ira. Si quiere, hermano, alcanzar la unidad en la familia, dice la Biblia en Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire que eso lo dice en Efesios 4:31. Y nosotros empezamos a leer Efesios 4 cuando dice y habla de la unidad del Espíritu. Entonces yo entiendo que para alcanzar la unidad, hermano, que la Biblia nos pide que tengamos, tenemos que despojarnos de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia. Esas cosas no nos permiten tener unidad. Y yo a veces digo, hermano, que el Señor nos ayude. Porque, hermano, a veces somos fácil para enojarnos. Si no nos sale bien algo, nos enojamos, hermano. Y lo peor que nos enojamos después con la esposa y ella nada que ver. Nos enojamos con el esposo y él nada que ver. Mire, nunca nos llevemos, hermano, problemas a nuestra casa. Si tenemos problemas en el trabajo, no los llevemos a la casa. Porque a veces, hermano, sucede. Nos fue mal en el trabajo. Hubo una situación con el jefe. Vamos molestos, tristes. Hermano, pero vamos a la casa y a rematar con los hijos. A enojarnos con la esposa cuando ellos no tienen nada que ver. Qué bonito, hermano, cuando uno llega a la casa y la esposa ahí le tiene, ¿verdad? Ella tan linda, servidita la comida. Los hijos esperándolo, ¿verdad? Que uno llegue. Pero, hermano, y cuando uno llega solo enojado. Entonces yo no sé si eso pueda que pase por acá, pero yo creo, hermano, que la Biblia nos está llamando a que dejemos cosas para alcanzar la unidad. Entonces, para que exista la unidad, hermano, yo me tengo que despojar, hermano, de algunas cosas. Por ejemplo, dice la palabra Asab, que estábamos estudiando en el hebreo, que tiene la acepción técnica y jurídica de ser libre, o sea, lo opuesto a estar en esclavitud. Y yo digo que a veces no alcanzamos la unidad en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos hemos atado con los dichos de nuestra boca. ¿A qué me refiero? A veces, hermano, en el pasado, y eso toca revisar, porque a veces, hermano, en el pasado quizás prometimos cosas. Hablamos, hermano, dijimos cosas que nos ataron, hermano, a ciertas situaciones. Por ejemplo, quiero poner ejemplos para ser más específico. Antes de que usted conociera a su amada, más de alguno aquí tuvo otros amoríos. Y de repente, hermano, se juró amor eterno con la fulana, la mengana. Yo nunca te voy a olvidar. Tú vas a ser la mujer de mi vida. Y luego, hermano, la fulana se fue, se olvidó de usted. Cada quien por su lado, hicieron familia, hermano. Cada quien ya tiene un esposo y una esposa. Pero, hermano, dice la Biblia en Proverbios, hermano, que uno se puede atar con las palabras, con los dichos de su boca. Y por eso a veces, hermano, no entendemos por qué a veces en el matrimonio no podemos alcanzar la unidad. ¿Sabe qué toca? Revisar y decirle al Espíritu Santo, si yo alguna vez me até con los dichos de mi boca. Porque así sucede muchas veces. Tal vez te viniste acá a Estados Unidos y dejaste a la fulana allá y le dijiste, yo prometo que voy a regresar.
Pasaron 25 años, ya no regresaste. Pero ¿qué juramentos hiciste? No, pastor, pero si las palabras se las lleva el viento. ¿Así dice la Biblia? Lean lo que dice Proverbios 6:1 y 2. Dice la Biblia, hermano, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces hay momentos en los que nosotros nos atamos, hermano, con lo que nosotros decimos y después nos preguntamos, ¿y por qué me estará yendo así? A ver, ¿qué dijiste? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame y revélame si he dicho y me he atado con algunas cosas que he dicho en mi pasado. Entonces, hermano, buscamos la unidad dentro de la casa, buscamos la unidad familiar, buscamos, hermano, que de alguna manera nosotros tenemos que empezar, hermano, a ser restauradores, hermano, de esa unidad. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser restauradores, hermano. ¿Cuántos lo creen? Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a 1 Corintios 1:10. ¿Qué dice 1 Corintios 1:10, Michelle? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vaya, mire, hermano, ¿será eso fácil? ¿Será eso fácil lo que dice el texto a través del apóstol Pablo? ¿Que todos os pongáis de acuerdo? ¿Será fácil llegar a un acuerdo en la casa, hermana Rebeca? ¿Con nuestras fuerzas? Sí se puede. La Biblia dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, digo conmigo, no hay unidad. Y nosotros buscamos la unidad. Pero mire qué tremendo, hermano, porque dice que todos os pongáis de acuerdo, dice esta versión, la Biblia de las Américas, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hermano, que eso haya dentro de casa de oración, un mismo sentir, hermano, y un mismo parecer. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar enteramente unidos, como dice aquí la escritura. Aquí, mire, ¿cómo yo me puedo lograr poner de acuerdo con alguien que piensa diferente que yo? Que de repente creció de una manera distinta a la mía, que viene de una cultura completamente diferente a la cual yo crecí. ¿Cómo me pongo yo de acuerdo con alguien que le enseñaron de una manera y a mí me enseñaron de otra? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si en esta vida, hermano, quizás una de las cosas que más nos cuestan es eso, ponernos de acuerdo. Pero no es imposible. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Y yo también creo que la palabra de Dios es verdad. Y si yo me pongo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y mi prójimo se pone de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, entonces ahí vamos a estar en acuerdo. Entonces, nosotros queremos estar en unidad. Necesitamos estar en armonía, en acuerdo. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Sígame la lectura en el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Entonces, yo lo que puedo ver aquí a través de lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, hermano, donde había división, les llama carnales. O sea que una de las características, hermano, de los carnales es que buscan la división. Entonces, hermano, mire, mejor dicho, ¿cuántos queremos andar en el Espíritu? Pero, hermano, si hay divisiones entre nosotros, la Biblia dice que somos carnales.
La Biblia nos llama que somos niños. Es que ¿sabe qué, hermano? Aquel que no puede buscar y alcanzar la unidad, hermano, con su hermano y hermana, con su esposo, con su esposa, hermano, no ha madurado. Todavía sigue siendo niño. Entonces, Señor, ayúdanos. Porque, hermano, ¿sabe qué? La Biblia dice que Él viene a buscar fruto, pero un fruto, hermano, que haya alcanzado su madurez. No un fruto, hermano. ¿Cuántos se comen un banano verde, hermano? ¿Cuánto les gusta una fruta que esté verde? Un aguacate verde, ¿se puede comer? No, hay que esperar que ese haya llegado así a su punto, hermano. Hoy me comí un aguacate rico, hermano. Así, pero viera que estaba, pero. Y yo creo que, hermano, que nosotros tenemos que madurar. No podemos mantenernos, hermano, ¿sabe qué? Como niños. El apóstol Pablo les decía, yo les traía carne. Yo les traía un steak a compartirles, pero ya me di cuenta que les tengo que dar leche. Porque todavía son carnales. Todavía hay contiendas entre ustedes. Todavía hay divisiones. Porque unos dicen, nosotros somos de Apolos. Otros dicen, nosotros somos de Cefas. Nosotros somos de Pablo. Y otros más atrevidos, nosotros somos de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, entre ustedes hay divisiones. Son niños todavía. ¿Por qué habían divisiones, hermano? Porque de alguna manera, hermano, ¿sabe qué había? Se estaban buscando preferencias con los siervos de Dios. Y yo digo algo, en la familia muchas veces no alcanzamos la unidad familiar, ¿sabe qué? Porque hay preferencias. Y que Dios nos ayude, hermano, que como padres de familia tengamos preferencias para con nuestros hijos. Porque eso, ahí no alcanzamos una unidad. No, es que tan lindo, mi hijito. Este sí. Y a veces nuestros hijos nos dicen, ¿por qué solo le decís lindo a Joshua? ¿Por qué solo le decís linda a Grace? Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Sabe quién tenía una familia así que no había unidad? La familia de Jacob. Ahí había división. Por lo que usted quiera verlo, como usted quiera verlo, pero había división. Un padre prefería más a un hijo y la madre prefería más al otro. Y muchas veces hay hogares, hermano, donde es así. Inconscientemente a veces, hermano, nosotros tratamos mejor a uno y tratamos mal al otro. Y les estamos haciendo un daño terrible. Porque no solo hay unidad, hay división de familiar entre padres y hijos, sino que entre hermanos. Y empiezan los pleitos. Y llegan a grandes, hermanos, y terminan, ¿sabe cómo? Enojados, molestos, no se hablan. Pero ¿quién causó ese problema? Los padres. Entonces nosotros somos, hermano, somos llamados, hermano, a mantener la unidad dentro de la casa. Y eso tiene que empezar, hermano, con nuestros hijos. Porque, hermano, de otra manera, mire, cuando el apóstol Pablo está llamando y le está diciendo carnales, hermano, esa palabra carnales es la palabra griega 4559, que significa propiamente carnal y se usa, dice, en este pasaje, dice de lo que perteneciente a la carne, material, al cuerpo. Entonces, hermano, si nosotros, hermano, mire, si nosotros nos mantenemos carnales, hermano, no va a haber forma, mi amado hermano, de poder recibir, hermano, del Espíritu y no vamos a poder caminar en unidad. Entonces, ¿cuántos carnales hay aquí? Pero ¿cuántos espirituales hay acá? Amén. Entonces, veamos dos enemigos de la unidad para terminar. Primera de Reyes 22:17, perdón. Primera de Reyes, capítulo número 22, verso 17. A ver, Michelle, ¿cómo dice? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Él respondió y vi a todos en Israel esparcidos. Diga conmigo, Israel estaba dividido.
Dice, estaban esparcidos, dice, por los montes. Y mire que aquí le contesta, como ovejas sin pastor. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay división, hermano, en este versículo? ¿Por qué hay separación aquí? A ver, alguien que lo haya leído. ¿Por qué hay separación, hermanos? Dije 1 de Reyes 22:17. Sí, pero aquí el texto, ¿qué nos dice? Dice, como ovejas sin pastor. No que no tenían pastor, sino que como ovejas que no tenían. O sea, que sí tenían pastor. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor respondió. ¿Qué dijo el Señor aquí? Mire lo que dijo el Señor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor. O sea que eran ovejas, hermano, descarriadas. No porque no tenían pastor, sino porque no tenían Señor. Y ojo a lo que le voy a hablar ahorita. Porque, hermano, mire, de alguna manera hay muchos que llegan a la iglesia, hermano, solo a obtener a querer recibir una enseñanza bíblica. Llegan a la iglesia, mi hermano, solo para que les enseñen cuáles son los 5 pasos, ¿verdad?, para el éxito. Llegan a la iglesia, hermano, para poder recibir un rema de parte de Dios. Pero cuando el pastor, hermano, los confronta, para cuando el pastor, hermano, les llama y le dice, ahí, vení para acá, mira, ¿cómo así de que le pegaste a tu mujer? Ahí sí ya no. Mire, en mi vida personal no se mete usted. O sea, hay muchos que llegan a la iglesia porque quieren recibir, ¿verdad?, una enseñanza, pero cuando le toca que el pastor lo llame y le diga, mira, ¿cómo así de que el hermano dice que le prestaste dinero y no le has devuelto dinero? Pastor, usted no se meta en mi vida. Y hermano, ¿sabe qué? Un ejemplo claro, creo yo, sería el Señor Jesús está a la mesa con sus discípulos y les dice, les digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y todos empiezan a decirle, ¿seré yo, Señor? Y todos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y así, todos, ¿seré yo, Señor? Y cuando llega con Judas, ¿seré yo, maestro? El Judas no tenía Señor. ¿Qué tenía? Tenía maestro. O sea que para él era solo alguien que le enseñaba. Era un rabí. ¿Seré yo rabí? Pero él nunca tuvo Señor. Entonces, mire qué tremendo, hermano, porque nosotros tenemos que, hermano, recibir el señorío de Cristo. ¿A través de qué? De la autoridad que el Señor estableció. ¿Cuántos quieren el señorío de Cristo? Pero tienes que sujetarte a la autoridad. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. No, yo sí quiero a Cristo, pero sujetarme, no. Y ahora, hermano, ¿sabe qué? Hay un problema tan feo en este tiempo. Y es que, hermano, ¿sabe qué? Nadie quiere aceptar la autoridad. Todos, mis amados hermanos, de alguna manera no quieren sujetarse a nadie. Hay un problema, hermano, y ¿sabe qué? Hoy se necesita que se use la fuerza, hermano, para someter a alguien. Estoy hablando en lo físico, en lo natural. Hermano, hay gente que no respeta las autoridades. Y solo, hermano, con fuerza bruta, dirían, hermano, se someten. Si no, no. Alto ahí. Qué alto, dice. Sale corriendo. Y después dicen, no, es que tan malos los policías. Dice. No le tuvieron lástima, pero le dijeron, estate quieto. Algunos hermanos que venimos a este país aprendimos a las malas, a puro ticket, porque decían ahí a 60 millas por hora y uno le decía 75. Nadie se va a dar cuenta. Bueno, tiquetón de $500. No cruce ahí en rojo, cruza en rojo. ¿Y ahí qué pasa? Ticket. Y duelen los tickets, hermano.
Algunos de nosotros aprendimos la autoridad, hermano, a puros golpes, a puro ticket. ¿A quién le gusta pagar tickets? Entonces, hermano, necesitamos someternos a la autoridad. Y yo le digo algo, de alguna manera, cuando no hay autoridad, hermano, las ovejas son dispersadas. Cuando se quita la autoridad, hermano, las ovejas son dispersadas. Y eso lo apliquémoslo a la casa. Apliquémoslo a la casa. Cuando no hay autoridad en casa, ¿cómo están los hijos? ¿Cómo estarán? Haciendo lo que quieren. Entonces, yo como padre quiero mantener la unidad en la casa, en la unidad familiar en la casa. Necesito poner autoridad. Es que fíjese que me da lástima. La Biblia dice que les demos vara, pero yo creo que si yo me siento a hablar con él y dialogo, me pongo de acuerdo, puedo llegar a un acuerdo así con mi hijo es inteligente, yo sé que él me va a entender. La psicología me dice, hermano, dele vara. Pastor, no será muy, no, hermano, la Biblia lo dice. A veces, hermano, que nos creemos mejor que el Señor. La Biblia dice que la necedad, hermano, solo se aleja si les damos vara. Pero nos creemos mejor que el Señor porque decimos, no, yo le voy a hablar, yo no voy a llegar a los golpes, a la vara. No se trata de golpear, no, de lastimar, se trata de corregir. Entonces, cuando no hay autoridad, hermano, las ovejas son dispersadas. Por eso, hermano, aquí dice el Señor, dijo, estos no tienen Señor. Por eso los ves así dispersados. Y aquí quiero hablar, hermano, de que uno tiene que establecerse en un lugar. Uno no puede andar de aquí para allá, de allá para acá. Uno se establece en un lugar, mi amado hermano, y uno dice, bueno, aquí, Señor, es donde tú me vas a tener y yo me voy a sujetar, hermano, a la autoridad que tú pusiste aquí. Pero eso, hermano, tiene que ser revelado porque es un misterio. Yo siento que entender la autoridad, hermano, es un misterio, porque no a todos, hermano, les es revelado. Tener el señorío de Cristo, hermano, por medio de la autoridad que Dios estableció, hermano, es algo que tiene que ser revelado en nuestra vida. Por eso, hermano, a veces miramos pastores que tratan de imponer, hermano, autoridad cuando no debería ser así, sino que a nosotros se nos revele. Y en lugar de que nos la impongan, hermano, nosotros, pues, someternos y sujetarnos. Entonces, la autoridad, hermano, en la casa es importante, diga conmigo, es importante para mantener la unidad. Veamos otro. Creo que con esto voy a terminar. Génesis 11:7. A ver, si alguien lo puede leer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, mire que usted que ha leído la palabra, usted entiende que aquí está hablando de Babel. ¿Se recuerda? Que aquellos querían, hermanos, se unieron, todo el pueblo se unió como un solo hombre, hermano, y tenían una meta clara y establecida. Por eso que cuando uno tiene unidad, hermano, la unidad es súper importante. Porque nos lleva, hermano, a alcanzar metas. Y estos se propusieron alcanzar algo, hermano, y si no, el Señor no los detenía. Pero lamentablemente lo que ellos habían propuesto era solo crearse un nombre. Por eso el Señor dice que dijo, bajemos y vamos a confundirles el idioma, vamos a ponerles otras lenguas para que ninguno de ellos se entienda, y los dispersó el Señor, dice. Ahí hubo una división. Digo conmigo, hubo una división. ¿Por qué fue que se dividieron? Porque ya no se entendían, dice hermana Rebeca. Entonces, una de las cosas que causa la división, hermano, de entre la unidad en la casa, es la falta de comunicación o la comunicación errónea. Entonces, la falta de comunicación o la comunicación errónea es un enemigo, hermano, de la unidad. Y aquí, hermano, yo creo que esto nos daría para platicar un buen rato acerca de la comunicación dentro de la casa. Porque, hermano, qué terrible, hermano, cuando dentro de la casa no se habla el mismo idioma. Cada quien anda en lo suyo.
Y por eso, mire, la falta de comunicación, hermano, ¿sabe qué? Es uno de las causas de divorcio más grandes, hermano. Causa rupturas, hermano. Hay rechazos, hermano. Y la falta de comunicación en el matrimonio, al final de cuentas, termina afectando mucho. Por eso muchos se divorcian, porque no hay falta de comunicación, y la comunicación es clave, hermano, para el matrimonio. Clave, hermano, para cualquier lugar que nosotros nos desenvolvamos, sea en la iglesia también. Nosotros tenemos que no solo, hermano, buscar la unidad, pero comunicándonos, hermano, de una manera clara y precisa. Y a veces en la casa, hermano, qué terrible, hermano. Yo le digo algo, las mujeres a veces piensan que los hombres como que les va a caer, ¿verdad? Siempre la revelación, y les mandan indirectas a los varones, y los varones, ¿cómo las agarramos? Invítame a comer, vamos a comer, pues. ¿Y qué quieres comer? Lo que sea. La llevas allá. Yo no quería eso. Pero entonces, ¿a dónde quieres ir? Ya deberías de saber. Qué difícil. Mire, hermano, nosotros los hombres con indirectos no entendemos. Necesitamos, hermano, que nos comuniquen. A veces, hermano, ¿sabe qué? Los pleitos salen por cuestiones tan sencillas, hermano. Y es porque no sabemos comunicar las cosas. Yo pensé que tú lo ibas a hacer. No, yo creí que tú lo ibas a hacer. Bueno, ¿y no te tocaba a ti, pues? No, yo creí que a ti te tocaba. Y entonces al final no se pagó la cuenta. ¿Y qué pasó? Multa. Ya viste, por tu culpa. Ahora págala. No, págala tú. Y aquí es otra cosa. Hermano, ¿sabe desde dónde se mira la unidad? Por ejemplo, yo sé que esto es delicado hablarlo a veces. Cuando los dos trabajan, hermanos, y los dos devengan un sueldo. Qué difícil, hermano, muchas veces que haya unidad. ¿Sabe dónde? En lo financiero, en lo económico. Muchos hogares, hermano, dicen, nosotros buscamos la unidad, pero cada quien, este es mi dinero, este es tu dinero, tú pagas esto, yo pago el otro, yo pago el shampoo, tú pagas el jabón, yo pago la pasta, tú los cepillos. Hermano, una división, hermano. Y si usted supiera la bendición que hay en la unidad. La Biblia dice que uno hace huir a 1000. Y dos, ¿por qué no dice 2000, hermana Rebeca? Exponencial. Cuando, hermano, nos unimos, surge algo que se llama el sinergismo, en donde, hermano, nos lleva a potencializar, hermano, a la otra persona. Yo no sé si, hermano, cuántos han experimentado que su esposa es muy, hermano, el Señor le ha dado tanta bendición, eficaz, eficiente, hermano, en todo lo que hace, pero, hermano, cuando uno le empieza a echarle la mano a la esposa, hermano, todo se vuelve, hermano, una gran bendición. Lo mismo es al contrario. Si el esposo, hermano, sabe hacer esto, pero cuando la mujer, hermano, llega y mete sus manos, sus ideas, hermano, las cosas se potencializan y hay bendición para la casa. Pero qué difícil, hermano, cuando nosotros queremos con nuestro egoísmo caminar solos. Y no querer, hermano, de alguna manera tener esa unidad que nosotros necesitamos dentro de la casa. Falta de comunicación, hermano, es terrible. Porque la comunicación, hermano, es de 2 vías. Tiene que haber un emisor y un receptor. Dice novia que en esta casa, ¿cómo se comunican? ¿Por qué? Porque ella, ¿cómo habla? Y él, bien callado. Ahí no hay comunicación, hermano. Y miren qué terrible lo que le voy a decir. ¿Cuántos están bendecidos por tener a su esposa? Aquí es mejor que diga amén. Pero ¿cuántos miran a su esposa como su mejor amigo? Están dormidos, espérense. ¿Cuántos miran a su esposa como su mejor amigo? O amigo, pues va. No, fíjese que no. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Uno normalmente, hermano, se comunica, ¿sabe qué? Con aquella persona que le gusta relacionarse. Por ejemplo, con el amigo.
Y lamentablemente, hermano, yo le voy a decir algo bien claro, y perdóname que tal vez a alguien no le va a gustar lo que voy a decir aquí, pero el varón no debería tener amigas. Aquí es donde las mujeres por lo menos un amén. ¿Cómo así que los varones no deberían tener amigas? Le digo algo, hermano, porque ¿cómo es posible que el varón le cuenta todo a la amiga y a la esposa nada? ¿Y cómo te va con tu esposa? Nada, vieras. Hace 10 años, ¿cómo me trataba de bien? Me hacía mi comidita. Y ahora, si te contara, ay, mira, no se da cuenta lo que se está perdiendo. Ahí está, ¿verdad? O llega la mujer, ¿verdad? Ay, no, mi esposo ya no se da cuenta. Me corté el pelo y ni cuenta se ha dado. Que hace rato que no me chulea, que ya no me dice cosas bonitas. Qué bárbaro, sí. Teniendo un mujerón así, dice el... Ahí está, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero es que así es, hermano. Nosotros le damos, ¿sabe qué? Muchas veces lugar al enemigo. Entonces, hermano, la comunicación es importante, ¿sabe qué? Dentro de la casa. ¿Cómo es posible que el compañero de trabajo sabe más cosas que su esposa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano? No debería, conmigo, no debería ser así. Entonces, la Biblia nos manda, hermano, a que, ¿sabe qué? A incluso aprendamos a comunicarnos con nuestras esposas. Dice que la tratemos a ellas como a vaso más frágil. Y ahí que a veces, hermano, las tortillas, hombre. No, hermano. ¿Dónde quedó el vaso más frágil? Se quebró, dice el hermano. La Biblia dice que la palabra dicha a su tiempo, hermano, cuán buena es. Hasta eso, mire, para comunicarnos con nuestra pareja, hermano. Saber comunicarnos mire, saber hablar en el tiempo, en el tiempo indicado, correcto. Si mira que su esposo viene todo cansado. Si mira que su esposo viene, hermano, que le acaba de contar que estuvo 2 horas en el tráfico. Y lo primero que llega a la casa es escuchar que los niños se pelearon, que no sé qué, que se arruinó esto, que se dañó el otro. Hermano, hermana, por favor. Pidámosle al Señor sabiduría, hermano, incluso para saber decir las cosas en el momento indicado. Por eso, hermano, yo le pido algo. Digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a mantener la unidad. Ay, hermano, de verdad que cuán difícil es cuando uno de los dos, hermano, es muy enojado. Para mantener la unidad, tenemos que dejar el enojo. El enojo, hermano, al final de cuentas, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces, hermano, hay parejas que pasan días, semanas, hasta meses enojados y en pleito. No se hablan. Hermana, ya háblele al esposo. No, que me hable él. ¿Cómo va a creer que yo lo voy a hablar? En este siglo que estamos, donde el empoderamiento de la mujer femenina, que me hable él si quiere. Hermano, el enojo es terrible. Entonces, yo quiero, hermano, decirle que es tiempo de buscar la unidad familiar. Es tiempo de que como creyentes que nos queremos ir con el Señor, hermano, nosotros de verdad nos esforcemos, como dice la Biblia, en alcanzar la unidad. Si es de que yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor, ya me ganó la hora. Yo quiero hacerle una pregunta a los que estamos aquí. ¿Cómo está la relación en casa? ¿Cómo está la unidad familiar? ¿Cómo estamos
nos estamos esforzando por alcanzar la unidad familiar en la casa. Nos esforzamos con nuestros hijos para que nuestros hijos mantengan la unidad entre ellos. ¿Qué has estado pasando en estos tiempos? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué has hecho tú para poder, mi amado y mi amada hermana, buscar esa unidad?